vamos a arrimarle al fueguito 2 o 3 astillas más, que si no escampa la lluvia, a que me voy a incomodar. Póngale al domingo de agua, buen domingo pa'l mensual, y yo quedé con los versos, llorando pa' no pensar. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Nuevo video de Siciliano, no en su taller, sino en su obra. Ni siquiera en su obra, en la obra de un cliente en la zona de José Cepaz, como ustedes ya saben. Si sabía que se iba a alargar así, verdaderamente me quedaba en el taller, porque bueno, no hay demasiado para hacer. Pero voy a tratar de posicionar el celular, como dice un afamado, un querido tester de herramientas. Y bueno, nada, que vinieron los perros. Escucha. Encima están cariñosos. No puedo hacer demasiado porque todo lo que tengo que hacer es en exterior. Pero bueno, quedan algunos detalles como para finiquitar acá en lo que sería la instalación interna. Así que seguramente me ponga a hacer esas cosas. Está parando, se siente como que está parando. Casi rompo el celular. Vamos a tratar de que se quede. Bueno, así hace las cosas vos, sí. Bueno, gente, voy a ver si me siento. Estoy limitado en el desarrollo de mis tareas, dado que bueno, producto de la situación climática no se puede hacer nada de lo que tengo que hacer. Sí, voy a terminar algunas tareas que tengo pendientes en el desarrollo de las cañerías internas, pavadas. Por ahí en algún lugar faltó algún codito, producto de que pedí alguna cantidad y había alguno de menos, o se utilizó alguno de más. Eso pasa siempre en lo que es obra, así que no es nada nuevo. Hubiese estado bueno el colector desarrollarlo hoy, dado que bueno, ya me ahorraba de venir y podía aprovechar ayer que estuvo lindo. Pero bueno, vieron que tenía los temas del colegio de mis hijas. Así que bueno, por un lado salió redondito y por otro salió cuadradito. Voy a buscar las cajas de materiales que quedaron como para hacer un recuento y saber qué stock hay y qué debería cambiar o reemplazar o pedir más de determinadas piezas. Denme un minuto que vengo. De 3/4 tenemos 2 porque hay que hacer una derivación para un futuro lavadero, así que las T de 3/4 están bien que estén. Bueno, uniones dobles, quedan 2 para lo que es la instalación de termo, para venir bárbaro. Después tenemos codos macho hembra, 1, 2, codos macho hembra en 3/4, nos quedan 3, 4, 4. Tenemos 4 codos macho hembra. Después tenemos macho hembra de media, que estos habría que reemplazarlos por hembra hembra, serían más productivos. Los necesarios de media hembra, macho hembra ya se usaron, así que lo que se necesitaría ahora sería tener hembra hembra de media. Bueno, tenemos por el momento 2 de 3/4 hembra hembra, que en breve los voy a utilizar porque puedo armar el muñeco de derivación
y después roscarlo simplemente en lo que ya está montado afuera. Anexamos un 3/4 macho hembra, que no creo que lo vayamos a usar, pero está. Tenemos cuplas de 3/4, 2 en esta situación, 4 cuplas de 3/4. Bueno, ha bajado la cantidad de materiales exponencialmente, dado que bueno, uno va utilizando. Quedan 3T de 3/4, 3T de media, igual T de 3/4 quedan 3, ¿verdad? Por las dudas, bueno. Cuplas de media quedaron 3. Por si con urgencia habría que modificar algo, se hace el codo hembra-hembra con una cupla. O sea, codo macho-hembra con una cupla. Codos de 1 pulgada tenemos. Así que bueno, nada. Tenemos aguja de reducción entre roscas de 1. Lo único que faltaba. Estos son los perros. ¡Ay, Dios!